Saludos, les habla Víctor Álvarez. En este nuevo capítulo de la serie 10 conversaciones estelares con 10 líderes empresariales de Venezuela, vamos a tener el gusto de conversar con Francisco Martínez, líder empresarial venezolano, expresidente de Fedecámaras y hasta hace poco rector del Consejo Nacional Electoral en representación de la sociedad civil. Bienvenido, Francisco, y para hacer rendir el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles efectos no deseados de las sanciones financieras sobre la empresa privada has podido identificar y qué recomendarías para corregir esos daños colaterales que agravan la crítica situación del sector privado en Venezuela? Podemos decir que ha estado exacerbado por las sanciones financieras y comerciales de los países del mundo occidental. Creo que este país viene de mal en peor desde la implementación de los controles a la actividad económica y en la primera década de los años 2000. Y específicamente a nivel internacional, considero que con la implementación, diríamos, del control de cambio, que marca como una especie de hito, cuando comenzamos a padecer y a perder la competitividad las empresas a nivel internacional. Incluso con ella fuimos perdiendo las líneas, en una primera instancia, las líneas de crédito que nos daban los proveedores a las empresas que trabajaban, digamos, con fabricantes y proveedores internacionales para todo lo que tenía que ver con partes, piezas, suministros de equipos que eran tan necesarios para la operación del aparato productivo del país, y que posteriormente a eso empezamos a perder también la posibilidad de acceso a operaciones crediticias en el sistema financiero internacional. Y progresivamente nos fue dejando eso sin la posibilidad de operar con cartas de crédito, también como primera fase de la pérdida de los servicios financieros mundiales, y posteriormente se fueron juntando con todas las dificultades para realizar transferencias, cobros, pagos internacionales, que ha traído tantas distorsiones de forma severa a nuestras operaciones en las empresas. Sin el acceso al financiamiento internacional, sin las relaciones que pueda tener el sistema financiero venezolano con las sinergias que se establecen normalmente con el sistema financiero internacional, va a ser muy difícil que sin ese apoyo de la banca mundial podamos tener nuevamente operaciones normales y fluidas con el resto del mundo. ¿Cuáles impactos directos han tenido las sanciones comerciales sobre los negocios de la empresa privada con las empresas públicas? La verdad que las sanciones han tenido un impacto severo tanto para las empresas públicas, para el gobierno venezolano, como para el sector privado. Incluso pudiéramos decir que para un gran número de las empresas privadas ha sido devastador sus efectos, porque ha conllevado al cierre de muchas empresas y por supuesto a la tan lamentable pérdida de puestos de trabajo para todos los venezolanos. Los resultados, yo creo que de estos impactos, creo que lo sufrimos todos los venezolanos en nuestro día a día. Lo que comenzó para los años del 2019, recuerdo yo, como una herramienta de presión implementada por el gobierno de los Estados Unidos contra ciertos funcionarios, individuos y empresas asociadas a una supuesta corrupción. En los últimos 3 años pasaron de ser de individuales a ser generales las sanciones financieras y comerciales, transformándose poco a poco en un poderoso instrumento que ha asfixiado y viene asfixiando desde hace 3 años a la economía venezolana. Por ese intento del mundo occidental en sofocar al gobierno venezolano, creo que hemos sido perjudicados todas las empresas y por ende los trabajadores venezolanos con esas sanciones al final del camino. Ahora, desde el sector privado, que podemos decir representado en Fedecámaras, han sido múltiples las advertencias y las observaciones sobre la necesidad no solamente de tratarlas de evitar en su fase inicial, sino que en esta fase, última fase, en la posibilidad de recomendar para redimensionar el alcance tanto en el tiempo como en los objetivos. Son, digamos, múltiples las reuniones privadas en diferentes ámbitos, diferentes niveles de todo el entramado empresarial, desde lo más individual a lo más, digamos, corporativo o general,
y por sobre todo son muchas las declaraciones públicas que se han hecho, que incluso ha sido bastante criticada y ha sido, en Fedecámara ha sido atacada por hablar sobre los efectos negativos que han tenido las sanciones generalizadas sobre el aparato productivo del país y la inconveniencia de continuar con esas sanciones y no redimensionarlas. Porque, digamos, han sido tan severas que ha sido como un impacto al corazón de nuestra economía, que ya venía decreciendo producto de las malas políticas económicas y sobre todo el fracaso del modelo económico por parte del gobierno en su implementación, y que por supuesto el producto de toda esa conflictividad política nos ha llevado a perder el horizonte en la ruta del desarrollo, del progreso y el bienestar del país. ¿Cuál es el impacto de las sanciones sobre las cadenas de suministro? ¿Cómo afectan la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional? ¿Están surgiendo otros proveedores que llenan los vacíos de los que se fueron? ¿De qué países son los nuevos proveedores? ¿Qué puedes recomendar para reconstruir los negocios de la empresa privada nacional con sus proveedores y clientes internacionales tradicionales? Las cadenas de suministro han estado, te puedo comentar que están totalmente distorsionadas, las que no están rotas, por supuesto. Y yo creo que el impacto como te decía, al corazón de nuestra economía, no solamente por los efectos de las sanciones, sino que inmediatamente se le unen los efectos de la pandemia, han tenido, digamos, también impactos muy fuertes, muy severos sobre las cadenas de valor mundial, lo cual agrava nuestra situación de crisis en Venezuela. Ahora, en cuanto al surgimiento de proveedores que intentan llenar el vacío de los que inevitablemente tuvieron que irse, lo primero que te tengo que decir es que son casi todos países lo que se considera como países no occidentales, economías no occidentales, entre los cuales están muchos de los que tú mencionabas, hasta China, Rusia, Irán, Turquía, entre otros, que en mi criterio no es tanto el quién, sino el cómo han sido ejecutadas esas sustituciones, ya que en la medida en que se nos han ido cerrando las puertas, tanto operativas, financieras, comerciales, internacionales, hemos ido quedando a merced de todo lo que implica el intercambio que comentaba anteriormente, de trueque, básicamente de petróleo por bienes, insumos, materias primas y servicios que se requieren para operar en Venezuela, y que esto conlleva asumir elevados costos como consecuencia de la sobretasa de esas intermediaciones y triangulaciones opacas que intentan desviar y neutralizar las sanciones, y que digamos deja fuera a muchas empresas formales venezolanas, y por qué no decirlo también extranjeras, porque han tenido que abandonar sus inversiones en el país, que no quieren asumir ese riesgo que implica el estar en el radar de los servicios de investigación del Congreso de los Estados Unidos, específicamente de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, que se conoce según su sigla en inglés como la OFAC, del Departamento del Tesoro. En cuanto a lo que te pueda recomendar o les pueda recomendar para reconstruir los negocios de las empresas privadas con sus proveedores y clientes internacionales, solo, digamos, puedo hacer también enunciados en líneas gruesas, ya que sigue siendo estos temas muy complejos, y considero que en este momento Venezuela se encuentra en una gran disyuntiva entre continuar en el modelo de una economía de corte occidental o hacer un cambio definitivo a una economía de lo que se conoce del mundo no occidental, no occidentalizado. Pero esto pasa, digamos, por trazar ese cambio profundo en el modelo político, económico y social, sea cual sea la ruta para un lado o para el otro, y eso sí va a requerir por parte del liderazgo de los actores un perfil, digamos, con un horizonte de estadista, un perfil de estadista,
que tenga el compromiso, ese arraigo con esta preciosa y hermosa tierra llamada Venezuela, y que por supuesto cuente con una visión de largo alcance, una visión prospectiva que le permita diseñar de cara al futuro ese modelo que de forma sostenida traiga el desarrollo y la prosperidad que ha sido tan anhelada por todos los venezolanos en este momento. ¿Crees que para evadir las sanciones está surgiendo una economía negra que además medra de la exoneración de aranceles, la desregulación y liberalización, la privatización encubierta y la apertura a la inversión extranjera procedente de esos países aliados del gobierno? ¿En qué sectores observas este fenómeno? Las sanciones financieras ciertamente podrían ser una de las razones, o tal vez una parte importante, como el causante de las afirmaciones que encierran tu pregunta, Víctor. Pero pienso más bien que el verdadero causante de la situación en gran parte, y cuidado y si no, casi en su totalidad, lo constituye el fracaso estrepitoso del modelo económico del socialismo del siglo XXI, con todo ese entramado de leyes, controles y ataques a la actividad productiva que sin duda alguna, junto a las sanciones, exacerbaron la recesión y provocaron el colapso de nuestra economía venezolana como nunca lo habíamos tenido registro. Esto ha sido sin precedente en nuestra historia reciente, por lo menos. Situación que nada más pudiéramos comparar con el caso de Zimbabue de los últimos 20 años y de los países de la antigua Unión Soviética a principios de los años 90. Lo que sí creo es que más por la fuerza de los hechos que por las convicciones, el gobierno está obligado o lo ha obligado la realidad a buscar nuevas rutas y mecanismos innovadores, buscando que le permita generar, digamos, una mejora en la economía y neutralizar y eliminar ese entramado de leyes y controles que se erigieron como una camisa de fuerza al aparato productivo del país y que hoy por hoy les afecta enormemente y por supuesto le está imposibilitando atraer las inversiones extranjeras e incluso de los países que tú denominas aliados al gobierno. Yo creo que el gran reto en el que tiene el presente el gobierno de Venezuela es la eliminación de las tensiones políticas con los países que han implementado las sanciones a la economía de Venezuela. Yo creo que ellos deben buscar todos los mecanismos de negociación y acuerdo que les permita generar esa confianza, en cierto modo, por qué no decirlo, ir restituyendo de forma progresiva las relaciones diplomáticas y comerciales con esos países, que es la única manera que puede facilitar una apertura real a las inversiones extranjeras de todos los países del mundo, sin distinción de que si son aliados o no son aliados, sino que ojalá podamos tener ese modelo económico que genera la confianza a las inversiones extranjeras independientemente de cuáles sean esos países. ¿Crees que los vacíos que dejan las compañías estadounidenses y europeas y son llenados por países rivales, los Estados Unidos, pueden convertirse a la larga en un problema geopolítico para Estados Unidos? Definitivamente Venezuela representa un hito geográfico importante para la geopolítica, no solamente estadounidense, sino la del resto del mundo. Lo que suceda en nuestro país tendrá siempre repercusiones importantes para toda la región. Yo creo que por los momentos, si pudiéramos, digamos, acotar como la mayor amenaza para los Estados Unidos, la puede representar la lamentable pérdida del mercado venezolano, que por su ubicación estratégica siempre reviste para la región un gran interés por parte de todas esas empresas transnacionales que en algún momento operaron en Venezuela y que lamentablemente tuvieron que cerrar sus operaciones al ser prácticamente obligadas a retirar las inversiones, y que junto a las empresas o al empresariado venezolano resultaron también altamente perjudicadas por la política, digamos, iniciada por Washington en el año 2019. Pienso que para redimensionar el alcance de las sanciones se requiere, digamos, de una alta participación del empresariado mundial para convencer al liderazgo político
que a través de este redimensionamiento se pueda generar la confianza y las condiciones de seguridad para que las inversiones extranjeras, tanto de los empresarios norteamericanos como los de la Comunidad Europea, puedan, prosperar nuevamente o puedan mantener ese interés que ellas han tenido desde siempre, de regresar con sus inversiones al país para aprovechar las ventajas comparativas y competitivas del mercado venezolano, especialmente las de la industria petrolera. ¿Qué influencia puede tener en la flexibilización de las sanciones el lobby de las compañías petroleras, de los tenedores de bonos de PDVSA y de la República y de los proveedores estadounidenses interesados en recuperar sus negocios en Venezuela? ¿Cuál es el papel de los gremios empresariales venezolanos en la revisión y ajuste de los efectos colaterales de las sanciones sobre el sector privado? Tanto la USCC como los gremios empresariales representados en Fedecámara, yo creo que están de manos y pies atados, hasta que no se tengan avances significativos en el proceso de mesa de diálogo, negociación y acuerdo. Porque sin un diálogo político que realmente sea sincero y objetivo, cuya meta no sea otro que el logro de esos acuerdos necesarios para hacer los cambios estructurales que requiere el país en el ámbito político, económico y social. Yo creo que mientras eso no suceda, no haya avances ahí, va a ser muy difícil que algún lobby o cabildeo en ambos lados, tanto por parte de los empresarios en Estados Unidos como los empresarios en Venezuela, tenga realmente un efecto, eficiente para restablecer las relaciones bilaterales, diplomáticas y comerciales entre los países. En pocas palabras, no habrá recomendación que pueda ser escuchada o tomada en consideración por los gobernantes sin la verdadera voluntad política. Desde el sector privado, que podemos decir representado en Fedecámara, han sido múltiples las advertencias y las observaciones sobre la necesidad no solamente de tratarlas de evitar en su fase inicial, sino que en esta fase, última fase, en la posibilidad de recomendar para redimensionar el alcance tanto en el tiempo como en los objetivos. Son, múltiples las reuniones privadas en diferentes ámbitos, diferentes niveles de todo el entramado empresarial, desde lo más individual a lo más, corporativo o general. Y por sobre todo, son muchas las declaraciones públicas que se han hecho, que incluso ha sido bastante criticada y ha sido, en Fedecámara ha sido atacada por hablar sobre los efectos negativos que han tenido las sanciones generalizadas sobre el aparato productivo del país y la inconveniencia de continuar con esas sanciones y no redimensionarlas, porque han sido tan severas que ha sido como un impacto al corazón de nuestra economía, que ya venía decreciendo producto de las malas políticas económicas y sobre todo el fracaso del modelo económico por parte del gobierno en su implementación. Hemos llegado al final de esta interesante conversación con Francisco Martínez, expresidente de Fedecámaras, a quien agradecemos mucho haber compartido con nosotros el conocimiento que tiene sobre los efectos no deseados de las sanciones económicas en la empresa privada. En el próximo episodio de la serie 10 conversaciones estelares con 10 líderes empresariales de Venezuela, tendremos como invitado a Roberto Rimeris, presidente de Trajes Rory y de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. No se la pierdan. Hasta entonces.